¿realmente necesitan un tratamiento intensivo durante el embarazo? Por lo menos en este grupo no hemos visto muertes ni patología cardíaca durante el embarazo. 25 embarazos fueron expuestos a la terapia de reducción de lípidos, de los cuales 18 fueron expuestos a terapia con estatina justo antes o durante el embarazo. Se observaron 33-84% de embarazos llevados a término. 8% partos prematuros. 8%, 3 embarazos, abortos espontáneos. Y las complicaciones asociadas con el embarazo en estos pacientes con hipercolesterolemia familiar no difirieron de las notificadas durante los embarazos de mujeres por los demás años. O sea, en esta fotografía que tenemos estos resultados, no tenemos diferencia entre la población expuesta a la medicación y la población general. ¿Por qué? Porque estamos observando los mismos valores de partos prematuros, embarazos espontáneos que podríamos haber observado en la población general. Yo he marcado en amarillo las cosas que me parecieron para resaltar, pero bueno, toda esta información después la va a tener la sociedad para quien quiera leer un poco más detenidamente todo esto. Pero acá vemos que la prevalencia de hipercolesterolemia familiar es de 1 en 160.000 a 1 en 1.000.000 en todo el mundo. Pero en poblaciones fundadoras, como la de Afrikaner de Sudáfrica, la prevalencia puede ser tan alta como de 1 en 30.000. Por eso este estudio se hizo ahí. Este estudio viene de ese lugar, por la alta prevalencia que tiene la hipercolesterolemia familiar en esta población, que quizás, junto con la holandesa, sean las más altas del mundo. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen elevado de colesterol unido a proteína de densidad. El embarazo de mujeres con hipercolesterolemia se asocia con una mayor elevación del LDL ya marcadamente alto. Recuérdense que el embarazo subía un 30-40% los niveles de colesterol. Imagínense a dónde llegamos cuando le agregamos una hipercolesterolemia familiar en pacientes sanos. Los niveles de colesterol aumentan hasta un 40% durante el embarazo. Este aumento exagerado en pacientes con hipercolesterolemia familiar, particularmente si se interrumpe la terapia de reducción de lípidos, lo coloca a la madre en un nivel de mayor riesgo cardiovascular. Esto es una realidad, y no solamente de mayor riesgo cardiovascular, sino mayor riesgo de trombosis, y mayor riesgo de otras complicaciones, incluso de aterosclerosis en el feto. Pero esto lo evitamos con la medicación. Bueno, acá describe más o menos de cómo, en qué lugares fueron recopilados estos pacientes. Acá para observar nada más que parte de lo que dice el estudio, es que bueno, esto es solamente una corte muy parcial, porque en esta población no todo el mundo puede llegar a este tipo de hospitales. Un hospital académico como el Hospital de Johannesburgo, no es fácil llegar para toda la población, donde los sistemas de salud realmente para cierta parte de la población son muy precarios. De los 29 pacientes mujeres con embarazo, 4 se perdieron durante el seguimiento y no se pudieron rastrear. 5 habían muerto antes del comienzo del estudio y no puede rastrear a ningún miembro de la familia sobreviviente para obtener más información. Por tanto, se incluyó en este estudio 20 pacientes. O sea, de los que se habían seleccionado, 5 se murieron antes de empezar el estudio. O sea, fíjense ustedes la gravedad que tiene esta patología en la población, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, sí. La mayoría de los pacientes, 12 fueron diagnosticados o visitaron al clínico por primera vez antes de los 18 años. La edad de la primera visita a la clínica fue de 9.3 años, rango 5.5, intercuartil rango 4.1 a 36.5 años. Todos los pacientes habían confirmado genotípicamente hipercolesterolemia familiar, siendo homocigotos verdaderos con mutación de DDL resistente, del receptor de DDL, o heterocigotos compuestos con 2 mutaciones del receptor. El genotipo más común fue el de verdadera homozigosabilidad, fue la mutación FH afrikaner, seguido por compuestos heterocigotos de Afrikaner 1, y acá, bueno,
tiene un apéndice donde describe todos los trastornos genéticos. Estos son los que más frecuentemente se vieron, pero bueno, lo que es de marcar es que, bueno, evidentemente es bien local todo el tema. Bueno, este es una tabla, un gráfico que más o menos muestra la edad de nacimiento de muchos de los antecesores de estos pacientes, pero bueno, no nos aporta demasiado. Vamos a ver que el segundo sí. Los niveles de colesterol fueron, acá dice marcadamente elevados, son 19 milimoles, a 18 milimoles, porque estamos en los 6.000 más o menos de colesterol en medio por miligramo por decilitro. 4 pacientes habían experimentado eventos cardíacos, ya sea infarto de miocardio, enfermedad arterial coronaria, que requirió la corrección de stent, o un infarto o un bypass, antes de su primer embarazo. O sea, ya habían llegado con patología cardíaca, pocos pacientes. La edad media de la primera intervención cardíaca fue de los 30 años, rango 13 a 50. Ningún paciente requirió intervención valvular aórtica, reemplazo aórtico, cirugía de aorta o bypass aórtico por un aneurisma aorta. No se produjeron muertes maternas del embarazo o el puerperio. Se informaron 39 embarazos. Los pacientes formaron una familia a una edad relativamente joven. La edad media de los pacientes fue de 24.3 años y la mayoría, 13,65%, complementaron su familia antes de los 30 años. O sea, tuvieron su segundo embarazo antes de los 30 años. Los resultados generales del embarazo fueron favorables. Es decir, ¿a qué definimos favorable? Es que el bebé nació vivo. Hubo 33,85% de embarazos a término y solo 3 partos prematuros, menos de 37 semanas. Los partos prematuros se debían a preeclampsia materna y a las 33 semanas, corioaminoiditis o 35 semanas debido a una enfermedad cardíaca materna subyacente a las 36 semanas de gestación. 2 pacientes informaron aborto espontáneo a los 10 y 13 semanas y una muerte intrauterina a los 6 meses que se atribuyó a infección. La mayoría de las mujeres recibían una terapia de estatina al comienzo del seguimiento de 80 miligramos de 40 miligramos o 80 miligramos de rosuvastatina. Durante 12 meses de este embarazo, las pacientes fueron tratadas con monoterapia con estatina en los 3 meses anteriores a la concepción. Los embarazos fueron expuestos a estatina durante el primer trimestre hasta que se confirmó el embarazo aproximadamente 4 a 8 semanas. 4 pacientes reanudaron la terapia con estatinas en el segundo trimestre entre 12 y 16 semanas de gestación. Los 4 restantes reanudaron la terapia dentro de un mes después del parto. 5 pacientes fueron tratados con estatina y ezetimibe en los 3 meses previos a la concepción. En un caso, la combinación de ezetimibe y estatina se suspendió 2 meses antes de la concepción planificada y se reanudó luego del tercer mes de embarazo, que es lo que generalmente se indica. 2 de los 5 embarazos estuvieron expuestos a estatina y ezetimibe durante el primer trimestre y hasta el final de embarazos confirmados de estos pacientes. Un paciente fue tratado con estatina, ezetimibe y un inhibidor de la PCK9, evolucumab 420 miligramos mensuales, en el momento de concepción, o sea, al final del embarazo. Todo el tratamiento se suspendió a las 8 semanas de gestación y se reanudó una semana después del parto. 5 embarazos fueron expuestos a la terapia de colesteramina durante el primer trimestre. La colesteramina se continuó durante 3 meses. Para 2 embarazos no está claro si la colesteramina, se continuó durante toda la duración del embarazo. Solo un paciente fue tratado con aféresis durante el embarazo. Y se la continuó durante los 2 embarazos que tuvo esta paciente, tuvo 2. 14 embarazos fueron expuestos a terapia hipolipemiante. O sea, de toda esta población de Sudáfrica, solamente 2 accedieron a aféresis. Los niveles de lípidos no se midieron en forma rutinaria durante el embarazo por las siguientes entregas. Esto es uno de los problemas que tienen todos estos estudios. Solo 4 embarazos registraron niveles de lípidos 3 meses anterior a la concepción y 9 dentro de los 3 meses después del parto. 2 de las mujeres estaban tomando atorvastatina 80 miligramos al día, que se interrumpió durante el primer mes y se recomendó reanudar en el 4.er mes del embarazo. Una mujer
estaba con 40 miligramos al día de rosuvastatina, que se interrumpió durante el primer mes y reiniciado durante el cuarto mes de embarazo. Una mujer era con atorvastatina, 80 miligramos más ezetimibe al día. Ambas drogas fueron suspendidas 2 meses antes de quedar embarazada. Los niveles de colesterol aumentaron significativamente en 4 de los embarazos con respecto al previo embarazo, de 14.20 a 17.86, o sea, 2.34. Y en uno de los embarazos, de 11.97 a 14.23, no hubo cambio significativo, fue el único embarazo. Estos fueron del máximo que subió al que no mostró una diferencia tan importante, pero en todos subió un montón. Los métodos de parto dependían de los factores cardíacos o los subyacentes, no de que estuvieran expuestas o no a estatinas durante el embarazo. El parto vaginal normal fue la elección preferida en las pacientes que completaron el embarazo antes de intervención cardíaca o cirugía cardíaca. 15 cesáreas, de las cuales 11 fueron electivas y 4% emergentes. No hubo diferencia estadística en la tasa de cesáreas selectivas entre el grupo expuesto a estatina o el grupo que no recibió tratamiento u otro tratamiento. O sea que las dos poblaciones o eligieron el embarazo o tuvieron que ir a una cesárea por diferentes motivos que no tenían nada que ver con las estatinas porque dieron igual. La mayoría de las cesáreas selectivas se debieron a condiciones cardíacas maternas subyacentes, aunque solo 4 pacientes habían experimentado eventos cardíacos, ya sea infarto, endocardio o otra patología, antes de su primer embarazo. Otras mujeres que habían recibido cesáreas selectivas se consideraban de alto riesgo y por lo tanto se realizó una cesárea. Otra razón para observar más cesáreas desde el grupo de estatinas podría ser el hecho de que había un aumento global de la tasa de cesáreas en los últimos 20 años. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. La cantidad de embarazos expuestos a estatina fueron solo observados después del año 2000, mientras que los embarazos anteriores al 2000 no estuvieron expuestos a estatina. Esto podría explicar el aumento del número de cesáreas selectivas observados en embarazos expuestos a la estatina en todo ese periodo, y especialmente en esta población. Con respecto al amamantamiento, 12 de las 20 pacientes optaron por amamantar 21 bebés. La mayoría de las pacientes amamantados durante 3 a 6 meses. 3 pacientes optaron por amamantar 9 meses. 6 pacientes, 11 lactantes, continuaron a amamantar a pesar de reiniciar la terapia con estatina después del parto. Mientras 3 pacientes, 4 bebés, optaron por no amamantar mientras tomaban esta estatina. No se dispone de datos sobre la terapia hipolipemiante para los otros 3 pacientes, que fueron 6 lactantes. Peso del lactante al nacer y desarrollo de la infancia. La mayoría de los bebés tenían un peso normal al nacer. No voy a andar con toda esta historia porque solamente 2 tenían bajo peso, el resto tenían un peso normal. Y un poquito aumentado. Cuando comparamos los pesos del nacer de los embarazos expuestos y aquellos no expuestos a estatina, no hubo diferencia entre los dos grupos. Un infante nació con estrabismo congénito que fue corregido químicamente. Qué lástima. No existía en mi época. El embarazo no estuvo expuesto a tratamiento ni durante ni antes del embarazo. En los pacientes tuvo unas piernas cortas de lactante, pero estuvo expuesto a estatinas y ezetimibe, pero no necesitó cirugía y después en el seguimiento no se vio que el chico tuviera ningún tipo de problema. Se informó sobre el desarrollo infantil temprano normal de toda la descendencia y los niños en el seguimiento comenzaron la escuela de la edad apropiada y no se reportaron dificultades. Bueno, acá está la discusión. O sea, por una parte después hace todo un análisis de las limitaciones que tiene un estudio de esta característica, que muchas se las deben imaginar, la cantidad de población, la falta de datos, la pérdida de pacientes. Pero bueno, acá hay una muestra bastante interesante de población expuesta a estatinas, a ezetimibe, alguna población suspendida, pero ya el primero o segundo mes del embarazo, o ya sabiendo que estaban embarazadas. Recién ahí se toma la decisión de suspenderlo como corresponde, como está indicado al tercer mes, o reponerlo en el tercer mes del embarazo, en el segundo trimestre del embarazo. Pero en realidad no se observaron grandes diferencias entre las dos poblaciones. Entonces aquí las preguntas a discutir al margen de las que pone aquí
este estudio, yo plantearía, primero, ¿es necesario en las mujeres con hiperperitoneal familiar homocigota no suspender el tratamiento? Si es necesario, o sea, porque por supuesto teniendo en cuenta que la féresis es la indicación, pero si no la tenemos y la tenemos a la paciente medicada, ¿es necesario que siga medicada la paciente? ¿Realmente estamos bajando un riesgo? Decirlo de otra manera, si la paciente ya tuvo un evento cardiovascular, tiene colocado stent, tiene bypass, o tuvo un evento cardiovascular, un infarto no fatal, y está medicada con estatina, y sabemos que va a subir el colesterol como va a subir, ¿qué riesgo tenemos en no medicar a la paciente, no tener aféresis? ¿Y qué riesgo tenemos de medicarla en vista de estos estudios con respecto al futuro del feto y de su embarazo y de su parto? Ahí me parece, Eduardo, que está perfecto, como, perdón, te hago este comentario y ya lo redondeas vos. No, que me parece que las preguntas que vos haces son el kit de la cuestión a plantearse, porque en realidad, sobre todo, que este estudio nos muestra la población de más alto riesgo, con lo cual uno puede hacer una traslación a las pacientes que sean heterocigotas o con valores mucho menores que las homocigotas que este estudio africano muestra. Entonces, sobre todo, como dice Eduardo, plantearse, si la paciente ya tiene un evento vascular, si la paciente ya tuvo, características de que tiene instrumentado, que la paciente tiene más complicaciones, ¿nos responde, digamos, la duda o vale la pena decir suspendemos, no suspendemos? Me parece que ese es el punto básico de la discusión, ¿no? Quizá la discusión sería si tiene puesto un stent y si suspender la estatina le aumenta la posibilidad de tapar el stent, ¿no? Sobre todo considerando una paciente que ya tenga colocado. Eduardo, yo te Este, puedo hacer una pregunta. sí, querida, por favor. Susana, ¿no? Susana, sí, ¿Qué tal? un placer Te escucharte. conozco la voz, ¿viste? Un placer escucharte, ¿no? Pero Ah, yo estaba pensando que durante muchos años las estatinas estaban en categoría X para el embarazo porque no existía la rosuvastatina. La rosuvastatina es hidrofílica, ¿no es cierto? ujú. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque las sustancias hidrofílicas no pasan la placenta. Entonces, ¿será que la rosuvastatina, a diferencia de la atorvastatina, que sí es lipofílica y pasa la placenta, será que no pasa la placenta y por eso es que no hay diferencia significativa entre las que tomaron y las que no tomaron? Y lo que pasa es que en esta población tomaban atorvastatina. Yo te La gran ma- escuché, yo te no, no, escuché que dijiste rosuvastatina. no, una paciente tomaba rosuvastatina. El resto tomaba toda atorvastatina 40 y 80 miligramos. Este, Perdón, entonces, no, perdón. no, 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 está no, bien, no, no, igual nada, la está bien. consideración, Susana, perdón, un gusto. Mucho Igual gusto. Te la presento a mi consideración. amiga. Igual la consideración está muy bien como planteo farmacológico. Si existiera una diferencia y si uno dijera sí o sí tengo que usar, hay ventajas sobre usar una hidrofílica. Esto es muy importante de plantearlo por el tema del paso de la barrera, ¿no es cierto? Me parece que Ujú. ese dato no es menor, aunque no estuviera en el trabajo considerado la diferencia. Me parece que ese dato está para tener en cuenta. Porque si hubiera algún transportador que la placenta pudiera utilizar
como pasa con la metformina. La metformina no pasa a la placenta por ser una sustancia hidrofílica en el primer trimestre del embarazo. A partir del segundo y el tercer trimestre, el transportador, el OCT, transporta metformina al feto. Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Si nosotros pudiéramos saber si pasa o no pasa, entonces estaríamos ya con la certeza de que podríamos dar, porque realmente lo que ustedes están diciendo es sumamente importante. Tenemos pacientes con un evento con hipercolesterolemia y la tenemos 9 meses con el colesterol altísimo, y la verdad que nos preocupa un montón. Y aparte acá no figura, pero muchas de estas pacientes tienen una LPA muy alta, ¿no? Eso se ve en la serie del estudio de Noruega, que son 1000 y pico de pacientes. Como se da en muchas mujeres embarazadas que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, como decía, que no llegan a estos valores, porque estos son casos extremos, pero en esa población también tiene muchas pacientes con LPA elevada. Esta es la población. Ustedes ven acá que la media de edad del primer embarazo y todo es realmente, es gente muy joven que no llega a tener tiempo de desarrollar la enfermedad coronaria también. Bueno, esta es la presentación. Ahora queda abierta la discusión a todos ustedes. Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? Estoy tratando te escuchamos. Estoy ¿Cómo estás, habilitando la Maribel? cámara. ¿Qué tal? Bien, bien. Estoy con todo cerrado porque estoy con niños y perros en la casa. Te escuchamos. En cualquier momento se escucha ladrido o grito. No, quería hablar acerca del tema, sí, sumamente importante desde lo asistencial. A mí, sinceramente, 9 meses para una homocigota sin tratamiento es que ya tuvo eventos además, y si no hubiera tenido eventos es lo mismo de importante, porque la arriesgamos a que lo tenga durante el embarazo, son pacientes muy graves. Así que me parece que son decisiones muy delicadas, pero que sí, que el riesgo que se corre es muy, muy grande, y que en algunos casos uno decidirá correr el riesgo de que sigan medicadas. De todas formas, nosotros hemos tenido adolescentes homocigotas medicadas con lomitapide, que ahí ya la cosa es distinta y mucho menos experiencia, y entonces estas chicas lo que tenían es anticoncepción colocado DIU antes de empezar el tratamiento, porque bueno, el riesgo son drogas por ahí mucho más nuevas que las estatinas, ¿no? Y lo otro sería interesante, yo no sé si, por ahí digo una burrada, pero es probable que se pudiera dosar si la rosuvastatina en los bebés recién nacidos, y si hay alguna forma de medir cuánto pasa. No sé si hay alguien que sepa de farmacología como para poder decir si estas mamás que deciden seguir medicadas y tienen un bebé, si después eso se pudiera estudiar. Mira, hasta donde yo sé está contraindicada como todas las estatinas. O sea, no creo que pasa a placenta, no creo que no hubiese hecho la FDA una excepción si tuviese esa ventaja la rosuvastatina, habiendo toda esta población, como decís vos muy bien, de tan alto riesgo que no tenemos con qué medicarlo. Pero no me acuerdo ahora sinceramente si pasa o no, pero en el prospecto debe estar. No, en los prospectos dicen que no hay estudios, hasta donde yo leí, no sé si... que no hay estudios. El prospecto lo que dice es que no se recomienda porque no hay estudios. Después, digo, otra cosa es la práctica clínica. Claro. Una paciente heterocigota... La FDA tampoco debe saber, entonces.
Con una paciente heterocigota uno no corre riesgos, pero No, pero una pacientes homocigota homocigotas distinta. es otra historia. Sí, que se van a 800 heterocigota colesterol y compuesta. no sé embarazadas a cuánto llegan, pero una Mira, vez una de estas pacientes tenía 12.000. ¿de colesterol? Sí, Ah, la miércoles. Sí, 24 sí. milimoles tenía. Viste que estaba puesta en milimoles y cuando lo convertiste da ese valor. Sí, sí. Claro, sí. Sí, yo lo hice. Hoy busqué y estaba más o menos en esos valores. O sea que, no, como decíamos, Bueno, no solamente que tape una arteria, sino que coronaria, que puede tapar cualquier arteria, puede hacer cualquier desastre. igual con esos valores creo que las estatinas igual hacen No, cosquillas. No No, hay tal forma cual. no hay forma no. de solucionarlo salvo la plasmaféresis. La plasmaféresis. Claro. Vos tenés plasmaféresis, ¿no, María? Sí, sí. No LDL-aféresis, pero plasmaféresis, Sí. la común. ¿Alguien más tiene? En el italiano tenían, no sé si están haciendo ahora. Acá estoy, Daniel. Danielito, ¿qué tal, querido? ¿Cómo te va? Sí, tenemos LDL aféresis, pero nunca hicimos una embarazada. O sea, tuve una paciente que le hice la propuesta y no volvió más. Quería quedar embarazada, tenía la verdad no llegué a estudiarla bien, pero tenía San Tomás, una chica de 35 años, cuando le planteé el tema de aféresis nunca más la vi. Pero creo que tenemos la suficiente experiencia para hacerlo. Sí, yo creo que hay experiencia en general de aféresis en embarazadas por enfermedades autoinmunes, por algunas otras causas, ¿no? No Si es creo que... un centro con experiencia, no creo que sea... No, y aparte tenemos ya experiencia en distintos tipos de pacientes, hicimos varios, y salvo con la primer paciente que nos faltaba experiencia y desarrolló una arritmia, pero tenía un catéter central, porque aparte era una paciente oncológica, Ajá. y fue la única que tuvimos complicaciones. Pero bueno, ya aprendimos y después no tuvimos más complicaciones, hicimos varios pacientes con distintas, inclusive con LPA alta, y después hipercolesterolemia familiar, y por suerte bien. Pero bueno, nos falta haber algún caso de una mujer embarazada. Sí, que como decía Eduardo, esto que comentaste vos, Daniel, también de la LPA es muy importante, porque todas estas pacientes, el riesgo que tienen también es que todas cursan con LPA alta, y el factor trombogénico es mucho más importante por eso ¿no? que por la misma LDL, así que... Sí, yo estoy de acuerdo con Maribé, me parece que dejar una paciente homocigota o heterocigota grave sin tratamiento durante 9 meses, sobre todo si tiene, ni que hablar si tuvo un evento previo, ¿no? Creo que es un riesgo demasiado alto. Sí, yo creo que si uno pudiera recomendar algo, recomendaría no embarazarse, ¿no? ¿Qué piensa? Creo que sí, sería lo más coherente. Porque me parece que es mucho riesgo, de cualquier manera es un riesgo importante para la mujer. Claro, Para lo la que pasa es que si mujer. la paciente te plantea que se quiere embarazar. No, claro, digo, la recomendación inicial sería esa, después Claro, habrá que bailar con lo que venga. claro. Sí. Sí, son casos difíciles. Yo no tuve ninguno. ¿Vos, Daniel? No, ¿Ustedes la tuvieron? verdad que no No, tuve, no tampoco, vimos. embarazada no, tampoco. ¿No? Yo lo que no he tenido mucho, bueno, digo, tampoco he tenido 80 homocigotas, ¿no? Pero de los homocigotas que han pasado, una sola chica tenía LPA aumentada, el resto tenían LPA normal. Y en los heterocigotas tampoco encuentro mayor prevalencia de hiper-LPA como mencionan algunos otros grupos. No sé si si están, por lo menos con nuestra población, no sé si se cumple eso de que tienen mayor prevalencia de hiper-LPA. Yo no lo encontré. ¿Te puedo? Acá, Sí, yo creo. Hola. Sí, perdón. No, No, te sí, quería. perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
quería hacer una consulta. ¿Puede ser que o yo leí mal que hablabas de 19 milimoles de colesterol LDL en algunos trabajos? Sí, en uno de estos pacientes. Porque 19 no sería alrededor de 1600, Claro. 1700 más o menos. Ah, porque como dijiste 12.000, No, no, ahí no, dije, 17, perdón, perdón. ok, Perdón. ok, ok, Siempre soy un no, poquito exagerado. está bien. Y otra consulta te hago, porque el homocigota, bueno, sí, claramente es un problema y también un poco como Maribé dice, el riesgo de embarazar y el riesgo de saber, ¿no? Que el hijo va a tener va a ser portador también. Pero en el caso de las heterocigotas, ¿no? Hablo sin experiencia para nada. El aumento de los estrógenos durante el embarazo no mejora la cantidad de receptores residuales que tienen a LDL, o sea, en la heterocigosis, ¿no? No, evidentemente no, porque vos fíjate que normalmente el metabolismo del embarazo como final positiva es diferente. O sea, el efecto de los estrógenos no es lo mismo que eso, ya el aumento de triglicéridos que tienen. Pero lo que más aumenta son los triglicéridos en la Sí, paciente sí, sí, sí. embarazada. Pero si tiene una heterocigota, hay que ver qué nivel de heterocigosidad tiene. Porque si es una compuesta, el aumento va a ser similar que en una homocigota. Y si es una heterocigota débil, como la que vemos todos los días en los pacientes con dislipemias mixtas, va a ser un aumento que en vez de un 30-40% va a ser un 50-60%, que no es poco, pero en el costo-beneficio no nos plantea la duda de ponerle estatinas o no. Claro, claro. Bueno, gracias. No, Yo por no favor. tengo Yo lo que experiencia personal, sí, perdón, no. no, nada, no es contestar, pero mínimo aporte. No tengo experiencia personal con pacientes porque, bueno, son pediátricas mis pacientes, pero por ahí con madres, que las madres hipercolesterolémicas, heterocigotas, que les he preguntado o que me han traído análisis, durante el embarazo les aumenta un poco el nivel de colesterol previo. No sé si se da en todos los casos o no, pero... Claro, claro, sí, Sí, está sí, bien porque la normalmente. HDL les aumenta seguro, pero él mostraba que la LDL también, el colesterol No, total bueno, les sí, aumenta porque el sí me HDL refiero... les aumenta seguro, ¿no Ah, es no, me cierto? refiero al LDL, me refiero al Correcto, LDL. correcto, Aumenta. gracias, gracias. Sí, sí, Sí. sí, sí, Con sí. respecto a, yo Perdón. quería, Maribel, con respecto al LP-SUA, yo te quería decir, es reversible el tema, o sea, no es que las pacientes con dislipemia familiar todas tengan más LP-SUA. Las pacientes, las pacientes con LP-SUA muy elevada, generalmente se da en un contexto de dislipemia familiar. ¿Me explico? Ajá. Al margen de la que se puede dar aislada, por supuesto, ¿no? Que la única alteración genética que tenga el paciente sea la LPA sea alta. Nosotros tenemos varios pacientes así en seguimiento y que han tenido eventos jóvenes, pero tiene valor en las pacientes embarazadas cuando se da en un contexto así. ¿Me explico? Sí, Ahí Yo quería, Susana había perdón, levantado la mano, sí, Susana Selmer, y le había respondido a Sandra Cosentino, estoy leyendo el chat, que había hecho un sí, comentario y vos le respondiste. Gracias, sí, Susana. sí. No, porque quería hacer dos comentarios. La primera, para responderle a Maribel. Todas las embarazadas tienen un aumento del 50% más o menos del colesterol, tanto el colesterol total como el colesterol LDL fisiológico, pero bueno, claro, cuando tenemos una homocigota, ese aumento es bastante más importante. Y la otra es que siempre estamos hablando de la madre, pero como preguntaron en el chat, hay un estudio que ahora se me escapa el autor, que evaluó arterias coronarias de niños fallecidos por accidente con madre hipercolesterolémicas y los chicos tenían lesiones aterogénicas a los 3 o 4 años, muy importantes, porque sabemos que el colesterol, tanto el LDL como el colesterol total, pasa a la placenta.
O sea que no es inocuo que la madre tenga esa cantidad de colesterol. Por eso es que es tan importante esto que vos estás contando, Eduardo, porque nosotros estamos muy preocupadas. En las pacientes con diabetes tenemos muchas hipercolesterolemias. Por eso yo la otra vez, cuando vos fuiste a dar clase, yo te decía que realmente es una preocupación importante la que tenemos nosotros con estas pacientes. Pero aparte de eso, vos fíjate la importancia que tiene, que las mujeres con hipercolesterolemia no solamente es el problema del colesterol, sino que sufren trastornos endoteliales, trastornos en la producción y la secreción de óxido nítrico, trastornos en la acción de la sintetasa, trastornos en el aporte de la arginina. O sea, se les junta todo un montón de factores que hacen que tanto en la circulación materna como en la umbilical, y se lo transporten esto a los chicos, tengan una difusión endotelial los chicos antes de nacer. Así que no solamente van a tener un problema de hipercolesterolemia que tiene la madre, sino que la madre le va a estar transmitiendo los factores que llevan a la difusión endotelial. Quizás por eso en algunos de estos chicos se encuentran aterosclerosis y en otros no. Pero hasta el mecanismo de vasoconstricción se transmite en la hipercolesterolemia de la madre a los chicos. Eso es fisiológicamente o fisiopatológicamente demostrado. O sea que este planteo de este tema realmente es una suerte que lo han dicho, porque hay cosas pocas frecuentes, parecen que no existen, pero estas cosas existen. Y se ven, y algún día nos vamos a encontrar delante de esto, y no vamos a ver qué hacer. Yo le pongo estatina. Acá alguien puso, el riesgo de aterosclerosis en los bebés también es alto, y usted mostró que no era teratogénico. No sé si era teratogénico, pero lo voy a charlar con la madre. Sí, Porque inclusive... Sí. Perdóname, la clasificación de la FDA de riesgo en embarazo tiene a las estatinas, pero yo creo que debe ser por la atorvastatina, porque esta clasificación es vieja, como categoría X, es decir, que está prohibida en embarazo. ¿Te puedo hacer un comentario, Daniel? Sí. Dale, dale. Acabo de revisar el packaging insert de Crestor de Estados Unidos, de Crestor, o sea, rosuvastatina, y dice formalmente contraindicada en el embarazo. Te digo lo que dice el prospecto. La verdad que es, no, te digo, pues esto puede tener implicancias legales, ¿viste? Vos lo indicás, está bien, hablás con la madre, pero no sé, tendrá que firmar un consentimiento o algo, porque puede tener complicaciones serias después si el chico tiene alguna malformación. Sí, bueno, pero tenés que manejarte con consentimiento informado. Sí, bueno, seguro, bueno, digo, pero vale la pena aclararlo porque dice contraindicado en el embarazo. Sí, Están todas contraindicadas. Sí, estamos de acuerdo, totalmente. No, porque no hay estudios para... Bueno, pero ¿viste? Es lo que aprobó la FDA. Sí, son decisiones muy complicadas, seguro. Claro. Lo que pasa es que también la otra opción de dejar sin tratamiento a la madre también es complicada, ¿no? Digo, legalmente, como son enfermedades excepcionales, como me parece que las decisiones debe participar el paciente en la decisión, y me parece que se escapan un poco de la regla, por más que la medicación esté contraindicada. Es como en pediatría, nosotros por ahí usamos medicaciones en los homocigotas, las estatinas a dosis que no se indican en ningún otro caso, la máxima dosis tolerada, y bueno, eso no está aprobado en ningún lado, pero es la forma de poder evitar eventos precozmente. O hacemos plasmaféresis y usamos, si alguien lo aprueba, podemos usar drogas antes de lo que están habilitadas. Parece que son situaciones de tanto riesgo que se escapan un poco de las recomendaciones o las indicaciones o contraindicaciones habituales. Igual es complicado y sí, cualquier decisión es complicada, me parece. Bueno, lo hemos vivido ahora con la pandemia, ¿no? A la prueba me remito, nada más. Hemos recibido y dado vacunas, indicado vacunas que no estaban probadas, y que fueron aprobadas no fueron aprobadas, fueron aceptadas por emergencia, en miles de millones de personas.
O sea, son situaciones límites en las cuales las decisiones, no hay una decisión buena, hay menos mala. Y quizás el riesgo siempre existe. O sea, si yo estuviera en un centro como tiene la suerte de estar Daniel, encima de las pocas gente en la Argentina, Daniel y Walter, que tienen experiencia en el eféresis, y bueno, yo lo dudaría, o yo siendo amigo de Daniel, lo llamaría por teléfono y le diría, che, Daniel, mira qué podemos hacer. Pero si no tenés ese recurso, que la mayor parte de la gente no lo tiene, yo no sé qué haría. Pero es un tema lindo para discutir. Sería bueno escuchar más opiniones. ¿Vos, Silvina, qué opinás? No, yo por ahí quisiera como redondear un poco las ideas de todos, por ahí decir que, bueno, que el embarazo ya sabemos que se elevan mucho los triglicéridos y el colesterol, que 321 para el colesterol total es el percentilo 95 y 371 el percentilo 95 para triglicéridos, que estos casos que estamos hablando son valores muy superiores, que como dice Maribé, amerita el consejo genético previo al embarazo, si uno conoce a la paciente que sabe que es una homocigota, y que después hay como un margen de manejarse fuera de lo que está aceptado y que será individual y será discutido con el paciente y bajo consentimiento, un poco concluyendo lo que decían todos. Con respecto a la pregunta de riesgo de aterosclerosis para el recién nacido, ahí hay que hacer la salvedad. Si el recién nacido hereda el trastorno genético, esa aterosclerosis puede ser progresiva, pero si el paciente no lo hereda y normaliza sus valores lipídicos, esos depósitos que puedan haber existido, que comentaba la doctora, se pueden reabsorber. Digamos que ese es el beneficio del niño cuando tiene valores normales. Hasta los 20 años se calcula que esos depósitos pueden reabsorberse si los valores se normalizan. En principio, esa sería como la conclusión. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo creo que hay que planificar, o sea, el embarazo debe ser planificado. Estoy de acuerdo con Maribé que hay casos extremos donde hay que sugerir la anticoncepción. Ahora, yo lo que haría es en una paciente con hipercolesterolemia y que piensa que queda embarazada y no tuvo eventos cardiovasculares. Yo creo que si tuvo eventos, hay que plantear claramente la anticoncepción o la posibilidad de una féresis. Si no tuvo eventos, buscaría primero ateromatosis subclínica, me aseguraría que no tiene ateromatosis coronaria o carotidia severa, antes de decir que es una paciente que no tiene daño vascular. Y ahí se puede plantear, yo tengo muchos pacientes, mujeres con hipercolesterolemia, con las arterias totalmente sanas. Estoy hablando de poligénica severa, no de heterocigota, donde ahí quizá uno podría autorizar un embarazo controlando, ¿no? Porque el riesgo de eventos es muy bajo. Sí, bueno, esa es un poco mi idea, pero... Creo que hablábamos de las homocigotas, ¿no? Como ahí donde uno correría el riesgo, hablábamos de o las que clínicamente funcionan como homocigotas, porque no siempre tenemos estudios genéticos como para definirlo, pero pacientes que tienen 600 de colesterol para arriba, ¿no? En el resto sí, coincido, no Igual creo que el quiebre es si la paciente tuvo un evento previo o no lo tuvo, bueno, si tiene una enfermedad genética confirmada, y con respecto a eso que mencionaba de los percentilos 95, tener en cuenta que pacientes por ahí que previamente son normales, también a veces el embarazo puede ser disparador de mutaciones durante el embarazo, ¿no? De mutaciones no diagnosticadas o no expresadas, como que puede ser un gatillo disparador. Pero bueno, que son todos casos diferentes de lo que comentábamos en general. Igual creo que el Ateneo es un gran interrogante como para seguir pensando, para seguir leyendo, para seguir bueno, avanzando en el tema, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. No, eso tal cual lo que vos decís, Silvina, porque Eduardo que hizo, yo quiero agradecerle porque se cargó al hombro toda la búsqueda bibliográfica y eso, y después yo colaboré un poco con él, pero sobre todo lo hizo Eduardo, y la verdad que de toda la búsqueda que hizo y de todo, habrán visto que la verdad que la cantidad de trabajos
son muy pocos. Y entonces el interrogante no es solo para nosotros, sino es general este interrogante, ¿no? No es una pregunta no respondida, evidentemente. Obvio. Igual es precisamente un periodo de la vida donde hacer estudios está contraindicado, por eso es que son tan pocos los trabajos, son algunos observacionales, y bueno, y también por ahí la contraindicación de estatina para la población general o una hipercolesterolemia moderada, está claro, digamos, que eso creo que todos lo tenemos claro. Sí, sí, eso. Serían como casos especiales. Bueno, ¿algún otro comentario? Estamos justo en tiempo. Felicitaciones, muy interesante. Bueno, un poco para cerrar, bueno, desearles a todos que tengan un muy buen comienzo de año. Estaremos retomando estos ateneos en el mes de marzo. Seguiremos en principio con la fecha el último lunes de cada mes. Agradecer muy especialmente la participación del doctor Esteban y del doctor Aimone, que no los presenté al principio, pero los dos son expresidentes con gestiones anteriores, bueno, parte del núcleo de la Sociedad Argentina de Lípidos, así que un gusto haber contado con la participación y la presencia de todos.